Bienvenidos a Terra Incógnita. Bienvenidos una semana más, un día más, un mes más, una unidad de tiempo más. Un momento mágico a más. Terra Incógnita, vuestro programa de misterios y enigmas favorito que hacemos, como sabéis, desde Radio Espí. Hoy os voy a hablar sobre un tema que en realidad hacía tiempo que quería hablar de él, pero nunca encontraba el momento para hacerlo en Terra Incógnita, y ahora que hemos cambiado el formato del programa, pues yo me aventuro y os voy a contar con más frecuencia acerca de temas relacionados con la ciencia. Que diréis, bueno, ¿no es algo inhabitual en el programa? Pues sí, en realidad no era lo más frecuente, y es que, por ejemplo, hoy os voy a hablar de las grandes extinciones que han habido en el planeta durante toda su historia. Y diréis, ¿por qué? Ya sabemos, Alex, que te encantan los dinosaurios. ¿Ahora nos quieres hablar sobre esa extinción que ocurrió hace 65 millones de años? Pues sí. Pues también, efectivamente. Es que de eso tratan las cosas, ¿no? Efectivamente. ¿Cuándo fue la última vez, Alejandro, que tratamos un tema de ciencia? Pues, por ejemplo, podríamos considerar los premios Ig Nobel como algo relacionado con el mundo de la ciencia. Pero me refiero a un tema exclusivamente científico. Pues yo te Creo que diría... solo ha habido dos, ¿no? Yo te diría que fue el que dedicamos hace 4 años o más al de El hombre de flores. El del hombre de flores. Quizá también alguna entrevista que hubo sobre los transgénicos, si no recuerdo mal. Pudiera ser posterior al hombre de flores, efectivamente. Y el de Darwin, el especial de Darwin. Efectivamente. Uh-huh. Efectivamente. Ha habido poquitos. Y es verdad. ¿Consideramos solo esos 3 programas como los programas de ciencia de Terra Incógnita? Pues sí, yo creo que sí. Pues van a haber más. Y hoy toca hablar de las extinciones. Y os preguntaréis, ¿por qué? Pues porque cuando yo estudié la carrera que estudié, biología, y cuando hice el curso de iniciación a la paleontología que se impartía en mi facultad, curso, que no máster, y eso que yo siempre he querido ser un Alan Grant. ¿Cómo digo, ¿En qué? Alan Grant. En un Alan Grant. Ah, vale. ¿Sabes quién es Alan Grant? Es que por un momento había pensado en un alacrán. Alacrán. Y digo, hombre, pues no sé por qué. El alacrán. El alacrán. No. Alan Grant. Uh-huh. Mucha gente sabrá de quién se trata. Es el protagonista de la primera entrega y tercera entrega de Jurassic Park. Da igual. Y en ese curso de introducción a la paleontología me encontré con lo que hasta ese momento me había resultado una cosa totalmente desconocida. Y es que existen eventos que se repiten periódicamente, es decir, tienen una regularidad en el tiempo, están condenados a repetirse una y otra vez, según unas fechas determinadas, que hablaremos más tarde. Eventos que destruyen pues casi el 10% de las especies a lo largo de un año, o bien el 50 o más dentro de un periodo que estaría comprendido entre 1 y 3 millones y medio de años. ¿Qué me dices? Bueno, esto no es nada. Estoy hablando de lo que son las extinciones masivas, las extinciones terminales, esos grandes momentos de la historia de nuestro planeta que como tragedia. Que uno de ellos fue el de la extinción al final del Cretácico de los dinosaurios, entre otras muchas especies y grupos de animales, ¿no? Y estas extinciones ocurren periódicamente, ocurren cada 26 millones de años. ¿En serio? En Esto serio. Es matemático, prácticamente. Siempre dije yo, ¿Y ¿cómo por es qué? esto posible? Bueno, pues primero os voy a hacer un repaso, ¿no?, de lo que han sido las principales extinciones de la historia del planeta. Quizás la primera extinción masiva en todo momento, es la que ocurrió hace 440 millones de años entre el periodo conocido como el Ordovícico y el Silúrico. Y en ese momento, en ese evento, en esa gran extinción, ojito al dato, se extinguieron más del 60% de especies que había sobre el planeta. En ese impasse. Me parece algo bastante fuerte. Después, evidentemente, ahondaremos en las posibles causas que hay detrás de estos fenómenos. La segunda extinción ocurriría durante el periodo devónico, concretamente hace 360 millones de años, y las especies que más se vieron afectadas fueron las que vivían en las aguas cálidas, y concretamente estas desaparecieron en un 70%. Es decir, casi más de la mitad de la vida en el planeta, porque sobre todo en aquel momento la vida se concentraba en las profundidades, en el mar, en los océanos. Además, en esta segunda extinción, en este segundo evento de extinción masiva,
se ve que fue el auténtico declive de los corales, del mundo de los corales. Porque al parecer, bueno, se vieron tal afectados que en realidad se piensa que de los que tenemos ahora, tan solo han sobrevivido ni la mitad de lo que hubo en este periodo. Quiere decir que antes los corales no eran tanto una rareza como pueden ser hoy en día, una cosa puntual en lugares concretos, sino que eran algo generalizado. Exacto. Avanzamos en el tiempo, nos vamos ahora a hace 250 millones de años y nos vamos a ir a la extinción que se comprendió entre el periodo Pérmico y Triásico. Y en realidad, este tercer evento masivo de extinción fue la que más vida ha sesgado en el planeta. Tanto es así, Daniel, que desaparecieron, atención, os vais a quedar un poco locos con el dato, pero así es, casi el 95% de las especies de la Tierra y del mar. El 95% de las especies de todo el planeta. Cuarta extinción masiva, entre el periodo Triásico y Jurásico, hace aproximadamente 200 millones de años. Y la más famosa porque quienes se extinguen son los dinosaurios, es la ocurrida hace, como he dicho, 65 millones de años, entre el periodo Cretácico y el Terciario, y además de los dinosaurios, desaparecieron el 75% del resto de especies biológicas. Yo, a priori, me salta una duda que es más que nada curiosidad, morbo, ¿por qué no decirlo? Y la pregunta que me hago es si existe algún superviviente de del todos Ordovícico estos o del Silúrico a día de hoy. ¿Hay alguna especie? Pues De 660, 700 millones de años. No lo sé, pero una de las que más ha sobrevivido hasta el día de hoy, evidentemente evolucionando y convirtiéndose en especies totalmente diferentes, podría ser la de los trilobites, que actualmente lo más parecido que existe, en realidad no sé si descienden del mismo individuo, de la misma especie, con lo que me puedo estar regalando un montón, a las actuales cazuelitas. ¿No te suenan estos animales? ¿Te refieres a esos cangrejos que ahora hay esa polémica en las farmacéuticas porque utilizan su sangre? Ah, pues no lo sé. Azul pudiera ser. Para un componente medicinal. Pero que recuerdan un trilobite. Sí, claramente. Pues de ser parientes lejanos de los trilobites, podríamos considerar que es uno de los supervivientes más antiguos del planeta. Aunque en realidad se sabe que los organismos, los seres vivos más antiguos del planeta son los llamados estromatolitos, que datan desde hace 3.500 millones de años, y eso que hay que tener en cuenta que la Tierra, nuestro planeta, tiene una edad de no más de 4.500 millones de años. 3.500 millones de años, los estromatolitos. Unos seres vivos, unos microorganismos, unas bacterias, que en realidad también son los artífices de los registros fósiles más antiguos de la Tierra. ¿Por qué? Porque son, como digo, unas bacterias que se van agrupando, formando colonias y van recogiendo sobre sí mismas pequeñas partículas que hay en el ambiente. Arena, rocas ahí pues que se hayan fraccionado y hayan soltado pues partículas, como digo. Todos estos restos, todas estas pequeñas partículas, estos organismos las van acumulando en sus capas superiores y vuelven a crecer encima de esta capa que se ha sedimentado, por así decirlo, de partículas. Y así sucesivamente, pudiendo llegar a crecer estas capas de sedimentos de partículas, estas capas propiciadas por estos organismos, por los estromatolitos, a razón de quizás 1 milímetro al año. Imaginaos una estructura que es como una piedra con una forma. Es conocida la forma porque recuerda más que a una piedra como a un resto fósil de un organismo vivo, como si fuera un tronco, no sé, tendríais que verlo. Las más famosas formaciones de estromatolitos se encuentran quizás en Australia, pero como digo, 3.500 millones de años los estromatolitos. Y son seres vivos que siguen existiendo aún a día de hoy. ¿Y cuáles podrían ser las explicaciones? Exacto. Muchos os lo estaréis preguntando de cuáles serían las causas, ¿no?, de estas extinciones masivas, que además comentarás por qué se producen cada X tiempo. Exacto. Pues una de ellas está clara, que es la de los cambios en el nivel del mar, sobre todo en la época en la que los continentes, pues es que sobre todo queda un poco, no, que es incorrecto, de hecho, plantearlo así. La Tierra se sigue moviendo a día de hoy, no se ha quedado estancada con esta forma, aunque claro, todos recordamos la típica distribución del planeta en la época de Pangea. Eso no quiere decir que
el planeta Vaya, deje sigue de moverse, siempre así. como sabéis, siguen habiendo erupciones volcánicas, en fin, la Tierra se sigue moviendo. Pues con esto también hace lo propio el nivel del mar, y el mar puede llegar a unos niveles de tierra donde hubiera pues bastante cantidad de vida y acabara con ella porque se trataban de organismos no adaptados a la vida marina. Pero esto no es, digamos... Una cosa, esto querría decir que Por ese ejemplo, cambio dime. fue repentino, porque no dio tiempo a esas especies a adaptarse o a cambiar de medio, ¿no? No, Porque permanecieron en el mismo lugar. no, en este caso no sería un cambio muy repentino como un tsunami. Que como sabéis un tsunami estaría originado por un terremoto. Efectivamente también un terremoto puede ser causa de un movimiento tectónico, evidentemente así es siempre. Y sobre todo dentro de la corriente de la deriva continental. Pero no sería algo tan dramático como para acabar con la vida de golpe. Entonces estamos hablando de una causa que no explicaría propiamente una extinción masiva, sino una extinción de varias especies, eso sí, pero no de algo que, como he dicho, puede llegar a acabar con más del 50% de la vida total del planeta. Y sobre todo, recordemos las dos primeras extinciones masivas que he dicho, donde la vida, como digo, sobre todo era marina. O sea, esto no lo explicaría. ¿Cambios de temperatura? Sí, cambios de temperatura en el nivel del mar, sí, porque habría especies adaptadas, por ejemplo, a climas tropicales, que si hubiera un aumento del nivel del mar y las temperaturas bajasen, esas zonas del mar más cálidas, donde hay una abundancia de especies, se verían muy afectadas. Pero es simplemente una idea más, porque en realidad el motivo de estas extinciones masivas puede ser una suma de varias causas. Y si os parece, vamos con la segunda, que es From Outer Space, porque os voy a hablar de la explosión de supernovas. Las cosas pasan. Sí. Las cosas pasan, ¿no? Las cosas pasan. ¿Y qué pasa si explota una supernova que nos pilla, por así decirlo, cerquita? Ya sabéis que las mediciones astronómicas son muy relativas. Pues que emite radiación gamma. Y adiós. Y al menos que estés en el universo Marvel, que te conviertas en Hulk, te fríes. Literalmente. Pero además no que te mueras así como un poco a poco de... Ay, que me siento mal. No, no. Te fríes. Y lo siguiente a la fritura es la muerte. La muerte. La muerte. Sí, sí. Combustión espontánea prácticamente. Casi, casi, ¿no? O sea, ya tenemos cambios en el nivel del mar, tenemos explosión de supernovas que te fríen y te matan. Imagínate esto, en cualquier momento una supernova Sí, puede sí. explotar. Sí, sí. Bueno, es decir, puede explotar. No, totalmente. ¿Hace cuánto? 1000 años. Pero te Pues llega ahora. Sí. Sí, da igual. Y adiós. Da igual porque adiós. Radiación gamma. O nos convertimos en Hulk, ¿Y con cuánto o nos tiempo morimos. puedes ver eso? Porque imagínate. Igual Depende ahora, de la distancia a la que se encuentre la supernova de nosotros. por hacer aquello ahora un ejercicio un poco de... Pero imagínate que ya se supiera que hay una supernova que explotó hace no sé cuánto y que se calcula que llegará en no sé cuántos centenares de miles de años. Pues Estamos condenados. no se sabe. O No nos se sabe. largamos No se de- sabe. O si se ha descubierto una supernova que ha explotado, que sí, evidentemente No se se han dice. descubierto, están lo suficientemente lejos como se supone para que su radiación no nos afecte, no nos llegue, o llegue de forma muy, muy, muy atenuada. Otra causa sería las inversiones magnéticas, que seguro que habéis oído hablar de ellas. ¿Qué es exactamente? Pues vamos a explicarlo un poquito, que de eso se trata, ¿no? De manera sencilla. Como sabéis, nosotros tenemos en la Tierra un campo magnético que es originado, ¿os acordáis del típico ejercicio que hacíamos en clase de coger alambre de cobre, hacer una bobina con este y empezar a girarlo, a que diera vueltas sobre sí mismo por uno de los extremos y así se generaba una pequeña corriente eléctrica? Pues pasa lo mismo con la Tierra, ya que como sabéis, la Tierra, por debajo de la superficie en el manto, está llena de lava, de materia incandescente que está dando vueltas alrededor de la Tierra. Ese circuito de magma que contiene hierro fundido es el que origina el campo magnético de la Tierra. Y puede cambiar de dirección. Puede Sentido. llegar a cambiar de dirección. No hay una periodicidad más o menos exacta, pero se puede prever con antelación cuándo va a suceder uno de estos cambios. Y una de las consecuencias de estos cambios, en el peor de los casos, es que la atmósfera se vea debilitada y por lo tanto el planeta quede menos protegido de la influencia exterior de, por ejemplo, lo que hemos dicho antes, la radiación gamma o, en resumidas cuentas, la radiación cósmica. Eso quiere decir, por ejemplo, que cuando un astronauta sale a reparar
pues algún aparato de la Estación Espacial Internacional. Sin traje muere. Bueno, lógico, sí. Y no solo Pero por me ahogarse. refiero que el traje tiene que ser un traje protegido contra la radiación. Evidentemente. Evidentemente. Porque ahí fuera hay radiación pura. Sí. Te puedes convertir en Jodido. un... Claro, todos tenemos un a pensar ejemplar qué de bonito el Expediente espacio, X. ¿no? Qué bonito, qué maravilloso. Pero el eso espacio la es un gente lugar- creo yo que ya lo supone. Yo creo que la gente ya sabe Ya, que ya, no pero- solo el traje de astronauta sirve Ya. para que tú mantengas ahí una atmósfera constante. Pero hay que decirlo. Sí, por si sí. acaso. La radiación cósmica, que también pues causa mutantes, ¿no? Pero como digo, eso solo pasa en los cómics. Rayos de la muerte. En la vida real, si te pilla la radiación cósmica, no hay escapatoria. No. Y si el planeta carece de esa barrera, de ese escudo natural que es la atmósfera, destrucción masiva. Eso quiere decir, por ejemplo, que en Marte hay radiación. No, porque Marte también tiene su atmósfera, Ah, bueno, Daniel. claro, es cierto. La Luna, por ejemplo, La Luna no tiene atmósfera. entonces en la Luna sí que estás expuesto a la radiación. Exactamente. O sea, si te traes... Ahora pienso, si te traes roca lunar de la Luna, esa roca, ese material, está irradiado. Tiene carga radioactiva. Poca broma. ¿Te das cuenta? Pero bueno, no. Tiene una cierta, evidentemente, carga de energía cósmica, energía radioactiva. Pero que no es recomendable llevarlo en el bolsillo. En plan de, ay, mira qué gracia, me va a dar suerte. A menos que La quieras Moonstone. tentar a la suerte, como dices tú, y te quieras convertir en un X-Men. O que te salga un cáncer. Tampoco es tan exagerado, no lo sé, realmente. Pero la exposición prolongada, Buena no es. buena no es, y aunque dure 5 segundos, te quedas frito directo. Sí. Y lo típico de lo que no te mata te hace más fuerte, en este caso no se aplica. Que no estamos en el mundo de los cómics. Ahora vamos a pasar a las que son seguramente las causas principales que originan las extinciones masivas. Me voy a dejar para el final la que seguro que todos conocéis y la que realmente tiene más puntos de ser la causante de la gran mayoría de estas. Pero antes voy a hablar de los volcanes, de las erupciones volcánicas. La isla de Krakatoa, ¿lo recordáis? Bueno, pues el volcán de Krakatoa explotó, la isla se fue a tomar por culo. Pues imaginaos una época en la que no solo una isla volcánica entra en erupción, sino varias, y no solo islas, sino también tierra continental. El volcán es el tamaño del Everest, por ejemplo, ¿no? Por ejemplo, no lo sé a ciencia cierta, nunca mejor dicho, pero muchos volcanes. Por no hablar de lo que es el efecto onda expansiva de la erupción en sí, que podríamos casi equipararlo al de una gran explosión, como una bomba atómica, sino a las nubes de ceniza, a las nubes de polvo que taparían la atmósfera, que impedirían el traspaso de los rayos solares hacia la superficie para que las plantas puedan seguir viviendo. Las plantas morirían, los animales que se alimentan de las plantas, los herbívoros, acabarían pereciendo también, y por lo tanto, si continuamos con la cadena, los carnívoros harían lo mismo, Claro. acabando así con toda vida dependiente del sol, que es, yo me atrevería a decir que toda, en cierta medida u otra, toda vida depende del sol. Sí, porque incluso esos animales que viven en el fondo del mar, que no necesitan de la luz solar, pero necesitan de todo un planeta cuyas especies, la mayoría, sí que se rigen. Por el ejemplo, sistema, por o de la luz ciclos solar. originados Exacto. por la iluminación del sol. Pero en fin, volcanes, una paranoia que os podéis imaginar que sucedió, cientos de volcanes explotando a la vez en el planeta, cubriendo la atmósfera de una nube negra que impedía que los rayos del sol llegaran a la Y Tierra. los gases venenosos también. que Evidentemente, los volcanes. también. O sea, muy mal todo. Muerte. Se ha llegado a encontrar en esos periodos que he mencionado antes 800 veces más presencia de ceniza que, digamos, en periodos normales, no asociados a eventos de extinción masiva. Con lo que es bastante plausible que se produjeran estas explosiones, grandes explosiones simultáneas de volcanes a lo largo del planeta. Pero en realidad, y ahora paso a la última causa y seguramente la más probable, y la que seguramente explique esa periodicidad en las extinciones masivas, que es la de los asteroides. Y es que los asteroides también pueden originar el mismo fenómeno que he mencionado antes, el de las grandes nubes de ceniza envolviendo la atmósfera. Ya que, como sabéis,
depende del tamaño, ni llega a caer en la superficie. Es lo que comúnmente vemos en el cielo como los cometas, que se van desintegrando conforme avanzan en la atmósfera, están ahí ardiendo y se van desintegrando. Pero si son lo suficientemente grandes, solo se erosionan un poquito, impactan, como seguramente ocurrió con el evento de hace 65 millones de años, que acabó con la vida de los dinosaurios, y que se supone que uno de estos meteoritos cayó en el Golfo de México, en la península de Yucatán, que es el conocido como cráter de Chicxulub. Parece ser que está bastante ya estudiado y que realmente ese fue el causante, tiene muchos puntos, como digo, de ser el asesino de los dinosaurios y, como digo, pues más de el 75% de especies del planeta que había hace 65 millones de años. Pero para que lo entendamos todos un poco, ¿cómo puede ser que el impacto directo de un meteorito de dimensiones más o menos considerables, claro, que genere un cráter de no sé cuántos kilómetros estamos hablando, pero bueno, un cráter bastante considerable, 200 kilómetros, ¿por qué no decirlo? Claro, lo que causa la extinción es propiamente el impacto y la onda expansiva, también a todo el planeta, a todos los rincones, o bien son el resultado a nivel de ciclos naturales del planeta que se ven afectados por ese impacto. No necesariamente, porque el meteorito, cuando impacta, no solo genera una onda expansiva que, si por ejemplo cae en el mar, se traduce en un tsunami que llega a la costa muy potente y acaba con mucha vida, y no solo con la vida que hay en la costa, sino con la vida que hay en la zona marina. De hecho, se han encontrado registros fósiles de tsunami. Diréis, ¿cómo es eso posible? Cuando, por ejemplo, en una montaña que se sabe que nunca ha estado bajo la superficie del agua, sí, yo eso me lo he encontrado, sí. De repente te encuentras una gran concentración de fósiles de especies marinas. Y dices, ¿cómo es esto posible si esta tierra nunca ha estado sumergida y aquí hay tanta vida marina? Pues precisamente porque han sido arrastradas de golpe, se han ido acumulando en esa ola gigante y han impactado finalmente con una montaña. Bueno, yo decía que sí, que me había encontrado eso, mentira. Yo lo que me había encontrado eran situaciones normales. O sea, que antiguamente, que antes claro, estaban bajo la superficie del agua. Pues no, sí. Se sabe que hay montañas, efectivamente, que nunca han estado bajo el nivel del mar, de repente se encuentra gran concentración de vida marina y eso solo se explica por un tsunami. O sea, no solo la vida que hay en tierra queda afectada, queda extinguida, sino también la marina. Pero además, como en el caso de los volcanes, tras el impacto del meteorito, tras la explosión, se forman nubes incandescentes en el cielo. Que estas nubes incandescentes, digamos, como el título de aquella película que no me canso de recomendar, Fire in the Sky. Fuego en el cielo. Me estás diciendo que las nubes arden. Las nubes tienen ceniza incandescente que acaba cayendo en los bosques y todo prende fuego, ocasionando el incendio de estos. ¿Qué pasa si se queman los bosques? ¿Qué pasa si se queman las plantas? Si desaparecen las plantas. Ya lo hemos explicado antes, ¿no? La ¿no? concentración de oxígeno, ¿no? A las pocas horas tras el impacto del meteorito, estas nubes se mantienen, siguen ahí. Y puede que incluso lleguen a cubrir, evidentemente dependiendo del tamaño del meteorito que haya caído, y como se supone que fue así, con el meteorito que cayó en el Golfo de México y que ocasionó la extinción de los dinosaurios, estas nubes pueden llegar a cubrir casi todo el planeta. Nubes oscuras, nubes que no dejan pasar la luz del sol. De hecho, se supone que con el meteorito que causó la extinción de los dinosaurios, la Tierra vivió un periodo de entre 3 y 6 meses de absoluta oscuridad. ¿Conocéis alguna planta que aguante más de un mes sin luz solar? Ninguna. Y seguramente hubo un efecto invernadero post-meteorito que mató a los dinosaurios que duraría unos 50.000 años. O sea, nos quejamos ahora y con razón. Pensar cómo se repone la vida después de eso, ¿no? Pues eso es así, Daniel. Tal fue la cantidad de ceniza que hubo en el cielo durante aquel momento, recordemos, entre 3 y 5 o 6 meses de oscuridad, que eso se tradujo en un efecto invernadero, es decir, las temperaturas del planeta se vieron afectadas en más de 10 grados, un efecto que duró 50.000 años. Muchas especies, de hecho, creo que lo sabéis, ¿no? Efectivamente, las especies están adaptadas a las condiciones de donde viven. Y muchas veces el incremento de 1 grado de temperatura
afecta totalmente a la viabilidad de esta. Por ejemplo, nosotros mismos, los humanos, y en concreto los que estamos aquí hablando en los micrófonos, los hombres. ¿Sabéis por qué tenemos nuestros órganos reproductores donde los tenemos? ¿Dónde los tenemos? Para que estén más fríos. Exactamente, porque la única diferencia de temperatura entre el interior del cuerpo y el escroto, que es donde tenemos los testículos, Haría imposible es de un grado, solo un grado. Pues solo ese grado de diferencia hace que, si se sobrepasa, la esperma sea inviable. Pues imaginaos la cantidad de especies que perecieron con ese aumento de temperatura que no fue, ya os lo he dicho, de tan solo 1 grado centígrado. Hay las duchas de agua caliente hirviendo, ¿no? Sí, Con sí, hay vapores. gente que lo dice, hay gente que lo practica. Pero que prueben y tienten a la suerte y después tenga que comprometerse. En fin. Hay que ducharse con agua fría, ¿no? Fresquita. Hombre, sería lo más hombre. aconsejable, ¿no? Dicen que también... La fisiología Bueno, es para esa, la fisiología es circulación. esa. Los testículos están donde están, separados del interior del cuerpo, para así conseguir 1 grado menos de temperatura y que la esperma sea viable. Deduzcan el resto. De hecho, ya os lo digo, Nada recomendables también los pitillos, ¿no? Que gasta alguna gente, esos pantalones ahí de ultra. eso también. Del Prieto. Eso, Como decía aquel, a ver, como decía el gran Rosendo, que decía aquello del cojón Prieto, ¿no? en fin, sea como Mal. sea, mal también. Mal. Pero no por temperatura, sino Por todo, Y aparte por dolor. por dolor. Por dolor también. Pero para que os hagáis una idea, y suelto aquí el dato, estamos hablando de vida y de temperatura, 1 grado. 1 grado en este caso, pero en la Tierra, y no digo esto en vano porque de hecho solo conocemos vida en la Tierra, la vida no puede superar nunca los 151 grados centígrados. Porque si se superan esos 151 grados centígrados, el DNA se desintegra. Porque es precisamente a esa temperatura, 151 grados centígrados, a la que el ADN, el DNA, la partícula que codifica para la vida tal y como la conocemos, se desnaturaliza. pierde sus propiedades, pierde su estructura y se convierte en algo no funcional. Es una temperatura muy baja para lo que es la media de los planetas del universo. Por ejemplo, ¿no? Y solo como dato también decir que la especie que más resiste estas temperaturas, como seguramente también sabréis de algún documental, son estas bacterias, de nombre más concreto arqueobacterias. Estas que viven en el lecho marino. Exactamente, que viven cerca o al lado justamente de esas chimeneas volcánicas submarinas que están a muy alta temperatura. Pero, curiosamente, esta temperatura de las chimeneas volcánicas submarinas es de tan solo 150 grados centígrados. Es decir, 1 grado. volvemos a hablar de solo 1 grado de diferencia. Viven al límite. Por eso muchas veces, para buscar vida en otros planetas, se habla de buscar estos extremófilos, estas formas de vida adaptadas a entornos extremos como son las arqueobacterias. ¿Y qué evidencias tenemos, además de ese gran cráter, ¿no?, del Chicxulub en el Golfo de México, de que hayan habido impactos de meteorito? Pues el aporte de material cósmico. Y diréis, ¿cómo? ¿Se ha encontrado ese gran meteorito? No, no se ha encontrado ese gran meteorito, pero sí que se ha encontrado en esos momentos, en esas etapas donde se supone que se produjeron las extinciones masivas, gran concentración en comparación, en relación a periodos de actividad normal de un elemento, el iridio. Un elemento que existe en nuestro planeta de manera natural, pero que sobre todo se encuentra en el cosmos, en los meteoritos. Pues en esos momentos donde gran parte de la vida desapareció de golpe, o casi de golpe, la concentración de este iridio aumenta muchísimo. Si sabemos, como digo, que el iridio sobre todo se encuentra fuera de nuestro planeta, la conclusión más lógica es que algo de fuera del planeta vino en aquel momento. ¿Los Anunnaki? No, los meteoritos. Y curiosamente, como decía, se ha establecido que hay diversos cálculos, ¿no?, pero que aproximadamente cada 100 millones de años, de media, impacta un asteroide bastante importante en tamaño sobre la Tierra. Y si tenemos en cuenta que la vida pluricelular sobre la Tierra tiene aproximadamente unos 600 millones de años, no cuento aquí los 3.500 millones de años de los estromatolitos, porque estos son organismos unicelulares, estadísticamente, si, como digo, que a uno de estos grandes gigantes
meteoritos cada 100 millones de años y la vida tiene 600 millones de años, ¿cuántas extinciones masivas tendría que haber habido? Pues entre 5 y 6, que son, como habéis visto, las que yo he explicado en un principio. ¿Cuánto nos queda para la próxima? ¿Cuántos millones? Luego os lo digo. Pero es que además, en el tiempo geológico que comprende desde el intervalo del Permiano hasta la actualidad, se han producido con una periodicidad exacta de 26 millones de años. Como decía en un principio, 8 extinciones masivas, de las cuales, en realidad, solo hemos detectado 6. Pero como digo, al presentar, por ejemplo, las 3 primeras, entre la primera y la segunda y la tercera, hay 26 millones de años. Una cuarta no se ha descubierto, pero sí una quinta que ocurrió, ¿cuánto? 52 millones de años después de la tercera, es decir, el doble de 26. Y así con una quinta que tampoco se ha descubierto, y sí unas 4 últimas, dando a entender que cada 26 millones de años exactos nos vamos al carajo, Daniel, así de claro, y de manera al parecer, como tú dirías, incontrovertible. Bueno, innegociable. También. ¿Qué podemos pensar? ¿Qué tiene periodicidad? ¿La subida del nivel del mar? Puede que sí, pero por el mismo motivo que voy a explicar al final. Pero sobre todo ¿qué? La estadística de impactos de asteroides. Pero ¿cómo es posible? ¿Cómo se justifica, Daniel? Ahora te lo planteo a ti, a ver si me sabes llegar a la conclusión. ¿Cómo se justifica que que cada ese tiempo impacten asteroides? ¿Cómo se justifica, sí, una periodicidad? ¿Cómo justificarías una periodicidad? Por las órbitas que pueden tener algunos de estos objetos, que cada vez se van acercando más. Exacto, muy bien. Pero no solo estas órbitas de cuerpos extraterrestres como meteoritos que se acercan hacia la Tierra, sino también la propia órbita de la Tierra. La Tierra va moviéndose en círculos alrededor del universo. Empieza en un sitio y, respecto a ciertos puntos, como el Sol, como sabéis, tarda 365 días al año, 366 cada 4 años, pero con precisión exacta, siempre en dar la vuelta alrededor del Sol. Es decir, ahí tenemos un evento periódico. Pues como además sabemos que no solo la Tierra se mueve alrededor del Sol, sino que también se mueve alrededor del universo, que todo el universo se está moviendo constantemente, pero que mantienen siempre unas periodicidades, llega un momento, quizás precisamente cada esos 26 millones de años, en el que la Tierra pasa cerca de una zona peligrosa, de una zona chunga del universo. Como por ejemplo cerca del llamado cinturón de Kuiper, que es una zona del universo bastante plagada de meteoritos, o las nubes de Oort, que son pues zonas, áreas en el universo conocido bastante inestables en cuanto, pues, por ejemplo, a la gran cantidad de cuerpos de meteoritos, de materia, de planetas, de muchas cosas que perjudicarían gravemente la vida de nuestro planeta. Dicho de otro modo, si pasamos cerca de una de estas zonas, tenemos muchísimas más probabilidades de que nos caiga un meteorito. Si pasamos cerca como sistema solar, ¿eh? Nos estamos refiriendo. Además, claro, porque no solo como planeta, porque nuestro planeta no es autónomo de por sí. No, depende del Sol, ¿no? Y por lo tanto el resto de los 8 o 9 planetas, bueno, 8 no, 8 o 7 planetas. Pero evidentemente, ¿no? Lo que sí que es cierto es que aunque nos vayamos acercando a esas nubes de Oort o el cinturón de Kuiper cada 26 millones de años, estas, como actualmente se sabe que las diferentes partes del universo, los diferentes sistemas, las diferentes áreas, como digo, ¿no? El cinturón de Kuiper, se van separando entre sí, porque eso es lo que explica precisamente el Big Bang, ¿no? Que ahora se estén separando las cosas implica que una vez estuvieron juntas y que una fuerza muy potente originó esa repulsión que promueve que los cuerpos se vayan expandiendo a lo largo del universo y al expandirse se van separando cada vez más entre ellos. Aunque, como digo, cada 26 millones de años nos acerquemos más al cinturón de Kuiper, como digo, a las nubes de Oort, al irnos cada vez separando más entre nosotros, sistema solar, nubes de Oort, el efecto que ejerce estos otros cuerpos sobre nuestro sistema irá disminuyendo. Resumiendo, aunque creo que ya se me ha entendido, las extinciones se irán produciendo, pero de manera menos drástica.
yo creo que es una hipótesis bastante bien elaborada, con mucho sentido común, y que permite explicar, yo creo que es la única que permite explicar una periodicidad. Eso sí, como decía, esta periodicidad a lo largo del universo que te lleva cada cierto tiempo, quizás cada 26 millones de años, a entrar en contacto con zonas inestables del universo, como las nubes de Oort o el cinturón de Kuiper, también, efectivamente, puede afectar incluso al campo magnético de la Tierra, puede afectar a las mareas, es decir, también se puede traducir en subidas del nivel del mar, en cambios en el campo magnético o en una mayor inestabilidad, por llamarlo de alguna manera, volcánica. Sí. Todo puede estar relacionado, pero sobre todo por la influencia externa. No hay que olvidar también ese dato, ¿no? La concentración de iridio durante los eventos de extinción masiva aumenta considerablemente. Es decir, indudablemente hay un aporte extraterrestre fuera de la Tierra que o bien impacta o bien de otra manera, seguramente, evidentemente, impacta, es el causante de la extinción de gran parte, de más de la mitad de las especies. Por eso mismo, un científico de la Universidad de Nueva York de nombre Michael Rampino propuso una hipótesis que vais a entender rápido. Él la llamó la hipótesis de Shiva. ¿Por qué? Porque Shiva, dentro del panteón indio, es el dios de la destrucción. Y es que, efectivamente, plantea lo que estamos diciendo ahora. Cada X millones de años, la Tierra, el sistema solar, entra en esas zonas llenas de meteoritos, de inestabilidad energética, podríamos llamarlo así, de la que acaba saliendo, porque se va moviendo en círculos, y se produce la destrucción masiva. Destrucción masiva, el dios de la destrucción, Shiva, hipótesis de Shiva. A mí hay una cosa que me encanta de la mitología hindú, y es precisamente que da la impresión, miles de años después, como... Es que, yo te digo, es casi astronómicamente, para mí es la religión o el sistema de creencias que astronómicamente, científicamente, clava las cosas. Las clava. Porque tú me vas a hablar ahora del Kali Yuga, por ejemplo, de esa filosofía que ya hablamos dentro del programa de Uncharted, sí, sobre los ciclos plantea, y el tiempo. Exacto, que el universo se destruye, llega un colapso, se destruye y se vuelve a generar. Bueno, pero en ningún momento, todos a decir, los hinduistas hablan de que la Tierra de vueltas alrededor del Sol. Claro. Pero bueno, sí, hablan de ciclos. Sí. Bueno, porque en realidad no hace falta basarse en un universo para ver que todo funciona en base a ciclos. La gente nace, se reproduce y muere. Y así sucesivamente. Ciclos todo. Pues ciclos en el universo provocan que nos acerquemos a zonas chungas, como digo, y muerte de más del 50% de las especies. Yo lo que ya te digo, lo que más me llama la atención siempre es no tanto la idea en sí de poder llegar a imaginar una cuestión de cíclica en el universo, de creación y destrucción, sino de acercarse a veces también en la concepción de las unidades de tiempo, de hablar de periodos de millones. Es decir, en una mentalidad de hace miles de años, pensar en millones. ¿Por qué en esa cifra? ¿Por qué se pensó en esa cifra? Cuando podrían haber pensado, pues hace 6.000, o hace 10.000, o hace 1.000. Cierto. ¿Por qué en unas religiones como por ejemplo en las semíticas se plantea que el mundo literalmente tendría 6.000 años, en teoría? Y otras, o en cambio, por ejemplo, de... el famoso calendario azteca del fin del mundo. También estamos hablando de ciclos. Ahí es una rueda lo que marca el calendario, ¿verdad? Sí. Bueno, esto ya sabes que esotéricamente un poco llevaría, ¿no?, a lo que sostiene alguna gente, de que la religión, aquello más auténtica, en un sentido iniciado de comprensión de la verdad del cosmos, es el hinduismo. Bueno, quizá porque aciertan no? este tipo de cosas. ¿Por qué no? Y ¿Por que qué las no? demás supuestamente se han ido quizás degenerando, ¿no?, de esa verdad, de ese conocimiento antiguo. Y yo os he explicado todo esto porque cuando llegué a ese tema en concreto dentro de mis estudios, me llamó muchísimo la atención. Es decir, la vida se extingue periódicamente. Estamos condenados en algún momento a que se vuelva a repetir. Efectivamente, ya os respondo, porque todos estaréis preguntándoos, ¿y cuándo vuelve a tocar estadísticamente esta extinción masiva? Pues teniendo en cuenta que la última extinción masiva fue la del Mioceno medio, que fue hace unos 14,8, 14,5 millones de años, 26 menos 14,5 nos da 9 millones de años. Hay margen.
Hay margen de más, sobre todo si recordamos que el antepasado más antiguo del hombre, que es el Orrorin-Tungenensis, vivió hace unos 6 millones de años. Y en 6 millones de años todos hemos visto, todos sabemos, mejor dicho, todo lo que ha avanzado, todo lo que ha evolucionado la especie humana, el hombre. Y yo creo que en 3 millones de años, ¿qué es lo que nos queda? Efectivamente, 3 millones de años, recordadlo. Lo que nos queda para que vuelva a suceder una extinción masiva, habremos avanzado, creo yo, lo suficiente, o bien para extinguirnos del todo, cosa que no creo, o bien para science fiction. Haber colonizado. Efectivamente, haber colonizado otros planetas. Esperemos, eso sí, que esos planetas estén fuera de nuestro sistema solar. Porque si no, de nada sirve. De nada sirven, ¿te das cuenta? Sí, sí. O sea, ¿te das cuenta el debate aquí? Hay que darse más prisa de la que parece. Bueno, no lo sé, porque la tecnología avanza exponencialmente, ¿no? Ya que, como sabes, hay una ley que dice que cada 18 meses la potencia de los microprocesadores informáticos se duplica. Todo esto es muy bonito. Es exponencial, hay Daniel. Una cosa que no es tan exponencial, que son las leyes de la física. Bueno. Entonces, hay que jugar un poco con eso, ¿no? Bueno, a ver si se llega a comprender la física. Alcanzando velocidad de la luz, que supuestamente no se puede, por medios mecánicos, pero alcanzándola, para salir de nuestra galaxia necesitamos una gran inversión de tiempo, ¿eh? Da igual. Y de combustible. Da igual. Pero ahí está el dato, ¿eh? Hay que ponerse las pilas. O otra cosa. Desde el Orrorin-Tungenensis al Homo sapiens sapiens actual ha habido muchos cambios morfológicos, internos, de procesamiento cerebral. Pues imaginaos dentro de 3 millones de años más. A lo mejor somos esos humanoides de los que hablamos aquí. Es decir, que somos una especie totalmente diferente, tal y como somos ahora. Y yo qué sé, que tampoco se nos puede considerar seres humanos. Tampoco nos tenemos que preocupar de nuestra extinción, porque bueno, va a suceder igualmente. Siempre se puede decir aquello, ¿no? De bueno, pero a mí no me tocará, ¿no? A mí no me llegará. Sí, pero yo creo que estamos en el deber moral de planteárnoslo. La gente ya se lo plantea, Daniel. No mucha, ¿eh? La gente... mucha que es, a mí esto me da igual. Porque no hay más remedio y es la vía pragmática. Y porque muchas veces no se piensa en el futuro y sobre todo porque ese futuro es dentro de 3 millones de años. Pero yo me refiero a que mucha gente no tiene una visión de especie. Tiene una visión de colectivo, una visión política, una visión... Pero es que no estamos hablando de especie, estamos hablando de especies. Eso, una visión étnica, ¿no? Pero es que yo ya te hablo que solo haría falta con que tuviéramos un poquito más visión de especie. Pensar en conjunto, en ese sentido. Porque podemos tener todas las peleas que queramos, ¿eh? Pero es la única salida, ¿eh? Pero como decía, dentro de 3 millones de años, yo creo que podremos decir que el Homo sapiens sapiens habrá desaparecido. Será otra especie, tal, sí. Será otra especie, es lo que quería decir antes, ¿no? Que tampoco técnicamente se podrá considerar como que el Homo sapiens sapiens tendrá la opción de postergar. El Homo Cortus. El Homo Cortus, quién sabe, Daniel. Tendrá la opción de postergar su existencia porque quizás ya no exista como tal. Habrá evolucionado en el Homo Superior, quién sabe, ¿no? Pero hay contradicciones, quizás, a los datos que nos hablan de extinciones masivas producidas por meteoritos, ya que según estudios precisamente, como decía antes, vinculados a la vida de los corales, nos dicen que si hubiera habido un impacto de meteorito, se hubiera trastocado todo de tal manera que los corales, resumiendo, hubieran desaparecido en muy pocos días. Pero el registro fósil indica que estas especies que realmente llegaron a extinguirse no fue tan rápido como se pensaba esta extinción, sino que duraría semanas o meses. Y si se hubieran dado realmente las condiciones que he explicado antes de grandes nubes oscuras ignífugas que taparon todo el mundo, estos corales tendrían que haber desaparecido en días. Pero no, el registro fósil indica que tardaron semanas o meses. Por lo tanto, quizás hay un poquito de controversia, por poner siempre esa controversia, que indica que los corales, al no extinguirse tan rápido como se pensaba, inhabilitan o sesgan un poco, por llamarlo de alguna manera, la hipótesis de extinciones masivas producidas por meteoritos. Bueno, la ciencia va de eso, ¿no? Exactamente. Pero yo tenía que decirlo. Y hablando de extinciones, ahora parece ser que toca la 6ª extinción masiva, que es la del Holoceno. Y diréis, ¿qué es el Holoceno, amigo? Es donde estamos, ¿no? Es donde estamos. Es la era donde estamos. También conocida esta extinción como, por lo tanto, la extinción del hombre. ¿Por qué? Ya lo sabéis. Toda acción antropogénica, es decir,
producida por el hombre, efecto invernadero, extinción de especies, consumo de recursos. Bueno, se sabe que el hombre fue el causante de la llamada extinción de la megafauna hace entre 9.000 y 13.000 millones de años, coincidiendo con el final de la última glaciación. ¿Por qué? Pues básicamente se comieron a todos los animales grandes. Esto sobre todo está muy acusado en el continente americano. El hombre extinguió la megafauna, es muy conocido, extinguió los mamuts, extinguió aquellos perezosos gigantes, aquellos Por la gula. por la gula. ¿Tú te has dado cuenta, Alejandro, y no sé si algunos oyentes alguna vez os lo habéis planteado, de cómo esta sexta extinción, por causas en gran parte antropogénicas, como tú dices, por culpa nuestra, no parece estar un poco profetizada a nivel simbólico en la leyenda de la Atlántida? Puede ser. La Atlántida, precisamente, una de las razas, digamos, que más se desarrolló y que fruto de su propia soberbia quiso someter a la naturaleza y demás, y al final acabó presa de su propia desmesura. Presa, sepultada y muerta. Sí. Bueno, pero en este caso, bueno, y como hablamos en el programa también de Uncharted, de la ciudad perdida de los pilares de Irán, que se desarrollaron tanto se creyeron superiores a Dios, que Dios los acabó castigando. Como si no hubiera nada nuevo, Alejandro. Bueno, pero yo creo que tenemos opción. Ahora nuestro principal enemigo es el cambio climático, el famoso cambio climático que existe. Pero Donald Trump dice que es un invento de Obama. Bueno, me parece bien. Lo que diga Donald Trump me parece bien porque da lugar para muchos memes, pero no creo en ello, ¿vale? Me parece bien, me río, pero no creo en ello y la ciencia le desmiente. Cambio climático, emisiones de gases de efecto invernadero. ¿Qué pasa? Pues, por poner un ejemplo, el pH del mar, el nivel de acidez del mar, precisamente debido al aumento de la presencia de estos gases de efecto invernadero en el mar, hace que el pH del mar disminuya, hace que el mar se vuelva más ácido. Entre otras cosas, lo que puede llegar a pasar cuando el mar se acidifica bastante, como pasó, por cierto, hace 65 millones de años, es decir, en el momento justo en el que se extinguieron los dinosaurios, es que se generen condiciones de anoxia, de ausencia de oxígeno. Y todos sabemos lo que pasa cuando el oxígeno desaparece. Muerte. Estamos hablando a nivel del mar. Diréis, pero si los peces no respiran oxígeno, no lo respiran como nosotros, pero dependen del oxígeno. Ya sabéis, las branquias, todo eso. Muerte, amigos. Y está creciendo mucho este tema, ¿no? El nivel de acidificación del mar, de los océanos. Nos estamos acercando, y no dentro de mucho precisamente, a unas condiciones que se produjeron, como digo, hace millones de años, 65 millones de años, y que llevaron a la extinción de los dinosaurios y del 75% de las especies del planeta. Nos acercamos al Fallout, al yermo. Pero diréis, a ver, las extinciones se producen continuamente, efectivamente. La pérdida de una especie, hablando dentro de un periodo normal, por llamarlo de alguna manera, se produce de una especie, como digo, cada 4 años. Y actualmente, Daniel, la pérdida de especies es de entre 3.000 y 50.000 especies al año. Es una salvajada. Por acción del hombre. Es insostenible. Como digo, según el registro fósil, se ha calculado que durante los periodos de normalidad, de extinción normal, una especie desaparece cada 4 años. Actualmente desaparecen entre 3.000 y 50.000 especies al año. Los datos hablan por sí solos, la estadística habla por sí sola, y yo os he contado esto para que sepáis estos datos y que dentro de 3 millones de años tocará volver a pasar por el aro seguramente. Sí, y en todo caso quizá lo hablaremos desde Marduk, ¿no? Cómodamente allí, a salvo del tiempo, ¿no? Ojalá. De la dictadura del tiempo. Ojalá haya esa esperanza. Sí. Desde, ¿cómo era? Desde la radio Marduk. Estación Río de Tiempo. Estación Río de Tiempo. Radio Marduk, sí. Y bueno, yo solo espero que hayáis disfrutado, que os haya gustado este programa, un programa que, como habéis visto, ha sido de una temática puramente científica, algo poco habitual dentro de la trayectoria de Terra Incógnita, pero que, como hemos dicho al principio del programa, los temas de ciencia y tecnología se van a volver más habituales. Espero que os haya gustado, espero que hayáis aprendido, ¿por qué no? Me sentiría yo muy realizado en ese sentido. Y ya sabéis que aquí tratamos los temas que a nosotros nos gustan. La realidad es esa, ¿no? La realidad se impone. Como los meteoritos. Cada 26, 100 millones de años, depende del periodo. Y como el tiempo se impone
y nos emplaza para el siguiente programa. ¿Que de qué irá? Pues como siempre, ya lo veréis.